Hola amigos, bienvenidos al canal Física con Aníbal Malger. Esta vez les traigo un interesante problema de circuitos eléctricos que vino en la UNI el año 2004 en su concurso de admisión 1. Nos dice lo siguiente, mira, para medir la diferencia de potencial entre los puntos AB del circuito mostrado en esta figura, este es el punto AB, este es un circuito cuya fuente solo se indica un valor E, hay dos resistencias de 10 ohm cada uno, y dice que para medir la diferencia de potencial se utiliza un voltímetro B entre estos puntos, como se muestra en esta figura 2. La resistencia interna del voltímetro dice ser que es 1000 y me preguntan en qué porcentaje varía la diferencia de potencial de esta resistencia debido a ese voltímetro que hemos puesto y me vinieron estas alternativas. Te dejo unos minutos para el vídeo, intenta la solución, no se va a ir el vídeo obviamente del YouTube y entonces nos reencontramos una vez que ya tienes tu respuesta para comparar con lo que hemos traído para hoy. Nos vemos. Listo, ya has intentado seguramente, ya estás de regreso y vamos a ver cómo no lo podemos plantear. El hecho de que un problema sea más difícil que otro es muy subjetivo, depende mucho de la experiencia que tiene el postulante o el profesor, también depende en el momento, de repente la inspiración que en ese momento, de repente en un examen, sobre todo con la tensión que hay, se te puede ocurrir en ese momento, porque es así, todos los que hemos postulado alguna vez sabemos que en el momento a veces no se nos ocurre, pasa el examen y uno empieza a ver las ideas más claras, o en ese momento uno ve una idea extraordinaria, después no se acuerda muy bien cómo le salió. Esas cosas pasan y solamente las pueden contar quienes obviamente han postulado y vivido esa experiencia bastante especial. Un estudiante, suscriptor me pregunta y me dice que en ciertos años dicen que los exámenes en la uni eran más difíciles. Y la dificultad de un problema pasa básicamente porque tú conozcas modelos de problemas. Hay que recordar que en las décadas de los 90, 2000, no había obviamente YouTube, no había Internet y era muy difícil conseguir variedad de problemas. Desafortunadamente, las instituciones que trabajaban en ese entonces para la uni no hacían exámenes de ingreso a la uni, ponían sus problemas, problemas que no tenían a veces el enfoque, la idea que realmente persigue el examen, que es escarbar un poco si tú sabes bien la teoría. Entonces, obviamente con la modernidad ha llegado los canales de YouTube que nos permiten poder transmitir ideas al ciberespacio y obviamente que muchas más personas, aunque estemos en lugares muy alejados, si podemos conectarnos a Internet, tenemos la oportunidad de saber y cosas que de repente normalmente son difíciles se nos hacen un poco más fáciles. Este problema, mira, se puede hacer con una técnica que se llama divisor de voltaje. El divisor de voltaje no se maneja con ese nombre a nivel preuniversitario, pero en la universidad, si tú llevas algunas de las carreras que tienen que ver con los circuitos eléctricos, es muy probable que en circuitos eléctricos 1 veas divisor de corriente y divisor de voltaje. El divisor de voltaje es simplemente lo que pasa en un circuito serie. Tengo en este canal el tema de asociación de resistencia serie paralelo. Y en un circuito serie es cuando las resistencias están unidas por un solo conductor. Entre dos resistencias no hay ninguna ramificación, es un solo conductor el que une a todos los elementos del circuito. Cuando están en serie se cumple que la corriente por conservación de la carga es constante y entonces el voltaje en cada resistencia se reparte en forma directamente proporcional. Eso se puede demostrar a partir de la definición de resistencia que es B entre I, lo despeja, te queda así, voltaje e intensidad por resistencia, puedo acordarme de VIR. Como esta intensidad en un circuito serie es constante, podemos decir que el voltaje y la resistencia son directamente proporcionales. Repartir el voltaje en forma proporcional entre dos números es lo que se conoce en los cursos de circuitos eléctricos como divisor de voltaje. Si tú quisieras repartir o dividir esta expresión entre las dos en forma directamente proporcional, podemos nosotros decir que él sería igual, o se puede, ¿no?, llegar en forma general a esto,
sería igual a este voltaje lo multiplico por esta resistencia entre la suma. Revisa tú en aritmética, para eso uno lleva los cursos de matemática, a veces uno ve las cosas muy aisladas, a veces los problemas cuando le enseñan abuelito con herencia, pienso en aritmética, pero cuando veo física, veo resistencia, no quiero ver el reparto proporcional. Bueno, se hace igual. Cuando tú quieres repartir entre dos cantidades directamente proporcional, se puede la cantidad total multiplicar por la primera entre la suma de ambas. Eso justamente se llama divisor de voltaje. Y esto lo puedo calcular así, mira. En el caso número 1, en el circuito normal, en la figura número 1, yo puedo decir que el voltaje que hay entre los puntos A, B lo voy a indicar de esta manera. Solo voy a poner B para el voltaje. Sería la fuente que entrega un voltaje B, que es el que se debe repartir entre los dos, así que lo voy a poner así, el voltaje total que C, multiplicado por la resistencia, donde quiero calcular el voltaje que sería 10, entre la resistencia total, todas las resistencias que están en serie, sería 10 más 10, sería 20. Y entonces de aquí yo puedo calcular que la diferencia de potencial o voltaje entre los puntos A y B sería E medios. Pero ¿qué pasa si yo le pongo un voltímetro? En los voltímetros existen dos situaciones, dos casos que voy a aprovechar de recordar. El voltímetro puede ser ideal o puede ser real. Si un voltímetro fuera ideal, entonces este voltímetro es como si quedara abierto y simplemente esto de aquí es como si lo cortara. Esto es como si quedara así, cortado. Es como si yo cortara acá y la corriente ya no va a entrar por el voltímetro porque es ideal. Ideal quiere decir que tiene una resistencia muy grande. Nada de corriente va por el voltímetro, entonces ese voltímetro no afecta en nada al circuito. Eso es un voltímetro ideal. Obviamente eso no va a pasar en la vida real. Cuando es real, hay que reemplazarlo por su resistencia. En este caso, dice el problema que este voltímetro tiene una resistencia de 1000. Si el voltímetro tiene acá una resistencia de 1000, eso quiere decir que este voltímetro es un voltímetro real, tiene resistencia, lo tengo que ver como una resistencia. Esa resistencia que hay entre los puntos A, B, entonces ya no va a ser 10. 10 se va a asociar en paralelo con la resistencia del voltímetro y como resultado de esto va a haber una sola resistencia. ¿Cuánto será la resistencia que se forma como resultado de esa unión o de esa asociación? Se acopla, también podemos decir, este voltímetro a la resistencia y entonces, ¿cuánto sería el equivalente? Cuando dos resistencias están en paralelo, se puede hallar así el equivalente de estas dos. Lo voy a aprovechar de recordar acá. Cuando tienes dos, el equivalente sería así. Es el producto de las resistencias, o sea, sería 1000 por 10, entre la suma. La suma de 1000 más 10 sería 1010. Yo creo que esto lo podría simplificar y entonces el equivalente me queda 1000 entre 101. Quiere decir que ahora cuando yo quiero conectar o medir la diferencia de potencial entre los puntos A, B, este voltímetro, al conectarlo, yo obviamente al manejar este tipo de circuitos debo entender, y esa es un poco la intención de estos problemas, tú debes entender que siempre que tú usas un aparato, ese aparato afecta la medida que tú estás realizando. Cuando tú lleves carreras de electrónica, de eléctrica, mecatrónica, te vas a dar cuenta que la calidad incluso del aparato de medida, del amperímetro o voltímetro, también influye en la operación que estás realizando. Entonces, cuando tú pones tu voltímetro, tú sin intención estás afectando la resistencia del circuito. Esto ya no es 10, esto ya es otro valor, ya es 1000 entre 101, un poquito menos de 10. ¿Cuánto será la diferencia potencial ahora en esta nueva resistencia? ¿Qué te parece si en el caso 2 aplico la misma técnica conocida como divisor de voltaje? La nueva diferencia de potencial le voy a poner B', A' sería otra vez la fuente que es epsilon y ahora ella se va a repartir entre este valor y el 10. Como se reparte y está en serie, quedaría así. Sería epsilon por, aquí voy a poner la nueva resistencia que tengo que sería 1000 dividido entre 101, ahí está, entre la suma. El por la resistencia en la cual quiero medir el voltaje entre la suma de resistencia. Sería así entonces acá. Sería 10 más este resultado que es 1000 sobre 101. Bueno, eso lo tengo que reducir. A ver, vamos a reducir un poquito esto. Esto me quedaría así, a ver, el epsilon que multiplica. Acá me queda 1000 sobre 101. Eso lo vamos a dejar por aquí momentáneamente. Y vamos a reducir este resultado.
A ver, aquí el mínimo común múltiplo sería 100 es 1. Acá entre 1 por 10 me quedaría 1010. Entre él sería 1 más 1000 sería entonces sería 1010 más 1000 sería 2010. Así quedaría. 1010 más 1000, 2010. Entonces tengo dos fracciones, los denominadores se pueden cancelar, aquí un 0 también se cancela, y puedo llegar a la conclusión que esto sería 100 entre 201 de épsilon. El resultado original era en medios y ahora esto es un poquito menos de medio. Mira, si esto fuera 200 sería un medio de E, pero como es 201 esto baja un poquito. O sea, hay una pequeña variación. Eso es muy importante, aparte de la solución del problema, entender físicamente en un ejercicio. Cuando tú mides con un aparato, ya sea voltímetro o amperímetro, ese aparato influye, afecta un poquito el resultado y entonces la calidad, obviamente, del aparato que estás usando está asociada a la distorsión, ¿no? Mejor calidad, menos distorsión. Entonces, aquí hemos afectado un poquito el voltaje y nos piden calcular la variación, cuánto varía en porcentaje. Entonces, voy a ponerle aquí así, la variación de voltaje tendría que ser el valor final, tendría que ser así, el voltaje final menos el voltaje inicial. Esta sería solo la variación. Pero como lo quiero en porcentaje, entonces lo tengo que, ojo con esto, si lo dejo aquí en la variación, para saber cuánto ha variado respecto al inicio, lo tengo que dividir entre el valor inicial y como lo quiero en porcentaje, debo multiplicar por 100%. No sé si eso se entiende, eso es matemática. Valor final menos inicial es la variación, pero cuando yo quiero esa variación, cuánto representa del total, entonces lo divido entre la cantidad inicial y eso lo multiplico por 100%. Entonces vamos a operar lo que está aquí. Vamos a ver, mira lo que nos sale. A ver, la cantidad inicial, la cantidad final sería 100 entre 201. La cantidad inicial era E medios y el valor inicial, uy, aquí me salió un poquito feo, ahí está, E medios. Todo esto debe ser multiplicado por 100%, eso lo tenemos que reducir. Como puedes darte cuenta, mira, el valor de la fuente es como si lo factorizo, arriba y abajo se cancela, el 2 no lo puedo cancelar. Y acá otra vez tengo que reducir, a ver. Aquí nuevamente tendríamos así, a ver, mínimo común múltiplo de los dos sería 402, entre él sería 200, entre 2 sería 201, entonces me queda menos 1, mira. Mínimo común que sería 200, menos, entre él sería 201 por 1, 200 menos 201 sale negativo, ese menos quiere decir que está disminuyendo, obviamente ha disminuido un poquito. Y esto sería todo sobre un medio, ahí están los dos valores, y todo esto por 100%. Bueno, seguimos calculando la variación, que es lo que nos piden. Al simplificar me queda menos, acá te quedaría 201. 201 por 100 me quedaría así, ¿no? 100 entre 201 por 100. Por 100. Este menos quiere decir que es una disminución. Y poniendo esto en la calculadora, esto me va a salir 0,49%. Bueno, me sale negativo. El menos quiere decir que la variación es una disminución, una reducción. Solo me piden que qué porcentaje varía, no hay clave negativa, por lo tanto la respuesta tiene que ser la alternativa B. Como ves, el divisor de voltaje es una técnica que en la uni he venido varias veces. Algunos problemas se pueden hacer o, digamos, como que razonar un poco más fácil si uno tiene la idea del divisor de voltaje y en este problema reduce un poco, ¿no? Digamos que el proceso de razonamiento, porque uno ya sabe directamente, ¿no? Hacia qué parte tiene que ir para llegar al voltaje que está calculando. Espero que te haya gustado, comparte con tus amigos para que más chicos puedan conocer estos modelos de problemas y estas ideas básicas puedan utilizarlas en otros ejercicios para que obviamente puedan conseguir, ¿no?, más rápido su ingreso a la universidad. Nos vemos en el próximo video. Chao.